¿Cómo están, queridos amigos de Ecuador? Un cálido saludo a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Guayaquil en su edición 2020. Un saludo a los amigos del Comic Club de Guayaquil y a toda esa hermosa y cálida ciudad de Guayaquil que en 2 ocasiones tuve oportunidad de conocer y disfrutar de la hermosa Comiteca Municipal de Guayaquil. Mi nombre es José Luis Guardia, yo soy narrador oral, me conocen como Papo Cuentacuentos, soy autor de libros y guionista de algunos cómics. El primero de mis cómics fue este de Galileo y los grandes señores del norte, en donde describo los sitios arqueológicos al norte de Lima, y el artista visual es el historietista de nuestra Amazonía, Beni Ríos Arenas. El último de mis materiales ha sido un homenaje, una biografía en cómic de don Ricardo Palma, Una vida fascinante, a tono con que estamos celebrando 100 años de su desaparición, y el artista visual es el reconocido historietista peruano Martín Espinosa Díaz. Pero el motivo que nos reúne es presentarles este cómic, Lima Fantasma. Lima Fantasma nos habla de esas leyendas urbanas, esas tradiciones, esas batallas, esos aparecidos, esas calancas, esos huesos, esos seres penantes que hay en nuestra ciudad de Lima, muy parecida a las tradiciones que tienen ustedes en Guayaquil y en Quito. Lima Fantasma lleva por carátula una imagen en el centro histórico de Lima. Al fondo está la iglesia de San Pedro y al costado está la gran biblioteca pública de Lima. Y estos balcones de aquí son del bello edificio de Torre Tagle. Y por estas calles, pues, en tiempos coloniales, paseaban ánimas benditas del purgatorio. Lima Fantasma nos remonta a una época prehispánica, en el cual, en el sitio de Huarochirí, al este de Lima, antes de la llegada de los españoles, ya habían creencias y rituales para que el muerto, llegado al 5.º día, regresaba y no se quede, sino continúe su camino al más allá. Las mujeres tenían que preparar determinada comida, tenían que vestirse de una forma muy especial, recibían al muerto, compartían con él y luego le decían: bueno, tú estás muerto, ahora eres piedra. Lo llevaban, arrojaban la piedra al cerro y con eso terminaba la visita del muerto al 5.º día de su desaparición. Y eso está en el capítulo 7 y 8 de Dioses y Hombres de Huarochirí, un manuscrito que lo hizo un extirpador de idolatría, Francisco de Ávila. Lo hizo en quechua, lo escribió, y José María Arguedas lo tradujo al castellano, y fue ahí que descubrimos mitos de origen y estas costumbres, estos rituales de acogida a los muertos. El cómic Lima Fantasma le rinde un homenaje a las tradiciones de don Ricardo Palma, porque fue él quien habló de esas sabrosas historias de apariciones, de fantasmas, de encapuchados. A través de él conocimos que detrás del Palacio de Gobierno quedaba el cadalso, la horca. Y precisamente de ahí surgió una tradición, que cada vez que a un infeliz sentenciado por la Inquisición lo iban a ahorcar, le colocaban un capuchón, porque una vez ahorcado la lengua y los ojos saltaban, y como era un espectáculo desagradable, le colocaban la máscara, la capucha. Y ocurre que un día de verano, muy temprano, a las 10 de la mañana, habían colgado a un sentenciado. Para las 3 de la tarde, ese cuerpo, que era verano ya, apestaba y estaba llenándose de moscas. Y antes de que cierren las tiendas, a eso de las 6:30, decidieron cortar la soga. El ahorcado se precipitó al suelo y de inmediato, y para asombro de todos, se puso en pie y empezó a correr con la máscara que tenía y todo muerto él. Y desde entonces corrió la tradición de el encapuchado, que se aparece en horas no adecuadas. En la Lima de antaño se hablaba de la procesión de ánimas de San Agustín, porque en 1640 Alfonso Arias de Segura llegó a Lima con los poderes de alcalde de la ley, es decir, comisario, y precisamente se instaló frente a la iglesia de San Agustín. Y una noche, cuando él leía sus procesos, escuchó una voz de auxilio. De inmediato cogió la capa, sacó la espada y bajó a auxiliar al herido, y encontró un hombre, a un aristócrata, a un noble, que estaba tendido en el suelo muy mal herido, y cogiendo la cabeza de este herido que estaba muriéndose, un lego, un ayudante de enfermería de la iglesia, tenía en su mano el puñal y le dijo: quédate quieto, alguaciles, trapen al delincuente. Y lo cogieron. Y él, el hermano Cominito,
un lego muy conocido porque ayudaba a entregar el pan en la iglesia, y lo llevaron a la Inquisición. El pobre hombre reclamaba su inocencia, que solamente había estado ahí y le había auxiliado al malherido, pero bastó encontrarlo en el lugar del homicidio y con el puñal en mano para enviarlo a la Inquisición. Con un cuarto de rueda lograron sacarle confesión. Con tanta tortura, hasta el más inocente se declaraba culpable. Y este alcalde de la ley decidió estrenarse en la Plaza de Armas de Lima, sentenciándolo a la horca. Cuando el hermanito fue llevado maniatado, todos en Lima de entonces le tenían tanto cariño que le decían, liberen al hermano Cominito. Pero cuando fue entregado al verdugo, el verdugo, que también estaba conmovido porque sabían de que ese hombre era inocente, le dijo, hermanito, le he anudado livianamente la soga. Cuando le diga corra, usted corra y vaya directo a la puerta del perdón. Cualquier sentenciado que lograba cruzar la puerta de la catedral, de inmediato ya no podía ser ajusticiado. Y le dijo, hermanito, corra por su vida, corra. Y el hermano Cominito, que estaba con la soga liviana, salió corriendo disparado del cadalso hacia la puerta de la catedral. Y tras de él, Alfonso Arias de Segura, con la espada desenvainada y agitando el caballo, iba a darle alcance. Y le dio una estocada mortal en la espalda, precisamente antes de que cruce la puerta del perdón. Su cuerpo quedó precipitado. Y Alfonso Arias de Segura, satisfecho con haberle dado muerte, se fue para su casa. Ahí encontró una serie de cartas que los días previos no las había leído, no las había atendido porque estaba obsesionado con este ajusticiamiento. Agarró una de las cartas, dio lectura y era un aristócrata, un noble limeño que le decía, señor alcalde de la ley, yo y solo yo soy responsable de haber dado muerte a ese hombre por una ofensa que me hizo. Le di muerte frente a su domicilio. Aquel al que ustedes tienen detenido, el hermano Cominito, es inocente. Pase usted, lo espero en mi casa para ponerme a derecho. Alfonso Arias de Segura se dio cuenta de que había cometido un error, pero estaba hecho. Se fue a descansar y en la medianoche, desde las afueras, escuchó un tumulto de gente. Eran unos padres que iban en procesión. El alcalde de la ley se asomó a la ventana y escuchó cómo estos encapuchados, frailes, a la luz de la luna, le gritaban, tú, pecador, ¡ay de ti, alcalde! ¡Ay de ti! Por tu culpa, por tu soberbia, el hermano Cominito está en el purgatorio, lo hiciste dudar de la fe, ¡ay de ti, mal juez! Alfonso Arias de Segura, que se asomaba a su balcón, vio cómo esos frailes en realidad eran huesos pelados y sus manos que lo señalaban eran huesos y calaveras. El hombre empezó a ponerse nervioso, balbuceó, se desmayó y lo encontraron muy temprano, habiendo botado mucha espuma. Y todas las limeñas de antaño que se enteraron de ese acontecimiento divulgaron y contaron por todo Lima que desde la iglesia de la Soledad una procesión de frailes caminan por el centro histórico de Lima y se dirigen a la iglesia de San Agustín. Y eso ocurre hasta nuestros días. Es la procesión de ánimas de San Agustín. Cuentan que en la Lima de antaño no había luz y un fraile, muy humilde él, oficiaba misa en la iglesia de Santa Clara. Y en una oportunidad el dinero que le enviaban de España, el barco naufragó en Panamá y se quedó sin dinero. Y como él era vergonzoso, jamás le iba a pedir dinero a los feligreses. Decidió, por las noches, amparado por la oscuridad, dirigirse al río Rímac, que por entonces venía cargado y muy limpio, y él con sus manos atrapaba camarones y con eso supervivía. Pero una noche se dirigió al río Rímac y con tan mala fortuna pisó una piedra fangosa, se precipitó con violencia y su cabeza estalló en una roca. Y dicen que el cura, sin cabeza, empezó a tantear en las aguas buscando desesperado su cabeza. No la encontró y luego, así todo mojado, continuó su camino por las calles. Y fue así que en la Lima de antaño decían que si encontraban rastros de agua en la vereda, se persinaban de inmediato y daban media vuelta, porque si no, se iban a encontrar con el cura sin cabeza. Contaban que en la Lima de antaño había una carroza de Zabala, que era un cochero espectral que agitaba las riendas del caballo, y si a una hora inadecuada alguien transitaba por las oscuras calles de Lima, la carroza se abría y una mano huesuda lo atrapaba y nunca más lo volvían a ver. Y se afirmaba que lo que había ocurrido es que a ese caballero perdido se lo había llevado la carroza de Zabala.
El Cementerio General de Lima recién fue fundado el 31 de mayo en 1808. Lima casi 300 años no tenía cementerio, enterraban a los muertos en las criptas de las iglesias. Pero cuando llegó el Cementerio General, Lima de inmediato lo pobló porque hubo varias epidemias y cuentan que en la cuarta puerta del Cementerio Presbítero Maestro de Lima hay una hermosa estatua de un niño en tamaño natural y es de mármol de Carrara. Cuentan pues que el 31 de mayo de 1808 nadie pensaba que el cementerio de Lima se iba a poblar de leyendas. Y precisamente esa estatua pertenece a un niño llamado Ricardito Melquiades Espil Barrio Nuevo. Un niñito que murió a los 6 años. Lo llevaron para que esté junto al féretro de su padre. Y esa estatua estuvo abandonada, se empolvó. Pero en la década del 90 una señora que había perdido un niño se apiadó, se conmovió de la estatua, le dio limpieza, le sacó brillo y cobró nuevamente prestanza, belleza. Y repentinamente empezaron a darle culto, se convirtió en un culto popular. El niño Ricardito, el niño cachuelero, el niño milagroso le llaman. Y cuentan que se escuchan risas por su estatua. Se cuentan de que un niñito pequeño se acerca y agarra de la mano a los que se han perdido y los conducen a las puertas de salida del cementerio. Y es el niñito Ricardito. Todos los diciembre, que es su cumpleaños, le llenan la tumba de agradecimientos, de plaquitas, de juguetes, de caramelos y de dulces. Es la historia del niño cachuelero, el niño Ricardito Melquiades Espil Barrio Nuevo. Aquí es cuando lo ven corriendo, sonriendo por los pabellones del cementerio. Una noche muy triste fue el domingo 24 de mayo de 1964. El Estadio Nacional de Lima, el viejo Estadio Nacional, estaba repleto con 47.000 almas, porque los aficionados fueron a espectar el partido entre Perú y Argentina. Era clasificatorio para las Olimpiadas de Tokio. El árbitro era un uruguayo, Miguel Ángel Pasos. El primer tiempo transcurrió 0-0. A Perú le bastaba empatar para clasificar a las Olimpiadas. En el segundo tiempo, a los 15 minutos, Néstor Manfredi anotó el gol para los argentinos. La hinchada empezó a alentar. A los 40 minutos, Kilo Lobatón, un delantero nuestro, un moreno fornido, grandote, le quitó la pelota al defensor Andrés Bertolotti. Patea, ingresa la pelota al arco, el árbitro pita, la hinchada se enardece de júbilo, pero Perfumo, el capitán argentino, presiona al árbitro y hace que éste anule el gol, porque consideraron de que le había planchado la pelota. Imagínense ustedes, la hinchada empezó a violentar, a empujar las mallas, porque era injusto el gol conseguido. De inmediato, Melacio, un moreno larguirucho alto conocido como el Negro Bomba, trepó las mallas y se fue a darle un par de manotazos al árbitro. Los policías, para contenerlo, le arrojaron los perros. Imagínense ustedes la indignación, la frustración de la hinchada de ver no solamente el resultado adverso, sino ver ese humilde hombre que era mordido por los perros. Empezaron a levantar las viejas butacas de madera, empezaron a quemar los colchones, agitaban las mallas y con violencia la cosa iba empeorando. Y el comisario del partido, el responsable de seguridad, tuvo la pésima decisión de ordenar que arrojen bombas lacrimógenas a las tribunas. Estamos hablando del año 1964. Nadie en Lima sabía lo que era una bomba lacrimógena y los efectos de los gases asustaban y generó la histeria colectiva. Cientos y miles de personas se desplazaron y fueron en busca de la puerta de salida y estas estaban cerradas. Cientos iban y se iban apretujando, llegaban cientos más y miles sobre miles se iban apretujando y encontraban la muerte en esas salidas que estaban bloqueadas. Esa noche, más de 328 personas murieron. Extraoficialmente fueron 500. En la noche eran tantos los muertos que hubo una noche de mucha violencia. Atacaron las comisarías, voltearon patrulleros. Algunos policías fueron muertos y fueron llevados al Callao. Y al día siguiente, todos los muertos fueron alineados en la vereda para que en un rictus de dolor los familiares vayan a reconocer al padre, al hermano, al hijo que no había vuelto a casa por haber ido a ese partido. Y lo cierto es que el Estadio Nacional de Lima nunca se queda vacío, porque hay un pequeño grupo de personas que trabajan ahí. El conserje, el administrador, el luminotécnico, el mantenimiento. Y ellos saben muy bien que de noche las viejas graderías del Estadio Nacional aún presentan sombras.
son sombras y fantasmas de antiguos espectadores que todavía están observando, todavía alientan, otros sollozan, otros gimen. Son sombras del viejo Estadio Nacional de Lima. Y estas, pues, son leyendas urbanas, sucesos históricos, tragedias que han asolado mi bella ciudad, que al igual que la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito, es tan antigua y estamos próximos a celebrar 500 años. Y esta es una forma como la historieta sirve de instrumento para comunicar nuestras tradiciones, para preservar la memoria. Ese cómic luego fue comunicado en formato plano, un plano que sirve a los turistas y a los limeños para conocer el casco antiguo del Centro Histórico de Lima, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y luego lo llevé a formato libro, un libro que ha sido cálidamente aceptado y que además de las historias también está ilustrado con imágenes de cómic. El ilustrador, el historietista que participó en este proyecto fue Roger Galván y Brenda Román, muy buenos y talentosos historietistas peruanos que se comprometen a prestar su arte para visibilizar nuestro patrimonio y generar cultura. Soy Papo Cuentacuentos y les envío un cálido saludo y agradecimiento a la Feria Internacional de Guayaquil y a los amigos, por supuesto. Un cálido abrazo a los amigos del Comic Club de Guayaquil. Hasta pronto, amigos.